Bueno, vamos a iniciar con la charla de la tarde de hoy. La idea es compartir algunos conceptos de química que a veces pasamos por alto para entender de una mejor manera el tema de la nutrición cálcica. Bueno, me presento, mi nombre es Samuel Medina, soy el líder de soporte técnico de la compañía Innovac, acá en Colombia. Y pues hoy tengo el privilegio de venir a compartir con ustedes algunos conceptos y algunos tips que espero que les sirvan y que nos alimenten este tema de la nutrición cálcica, ¿sí? Y como dice el slide que están mirando allí en sus pantallas, dice nutrición cálcica más que fertilización. Yo hoy quiero pasar o estar por encima de ese concepto del que siempre hemos recibido, de hablar de fuentes, de hablar de la dosis. Y como les voy a mostrar hoy, hay otros elementos tremendamente importantes en el tema de nutrición cálcica. Y como ustedes bien lo saben, floricultor que se respete, conoce la importancia que tiene el calcio en el cultivo, ¿cierto? Tremendamente importante para el tema de post cosecha. Es fundamental. Y lo que queremos hoy es mostrar algunas aristas sobre cómo se comporta el calcio, cómo entender el elemento calcio, cómo tal vez romper algunos paradigmas y entender algunos otros que nos ayudan a comprender mucho más este tema. Así que vamos a iniciar, vamos a pasarlo allí. Y empiezo haciendo unos aportes de química básica que a veces olvidamos. Tengo el gusto de haber estudiado ingeniería química, también ingeniería agronómica, y soy candidato a magíster en suelos de aguas. Entonces voy a tratar de unir como todas esas aristas en lo que les quiero compartir. Así que durante 40 minutos, no quiero extenderme más, voy a ser muy conciso porque prefiero que tengamos una interacción al final con ustedes, con los que están allí, para entender mucho mejor la charla. Estamos hablando del elemento calcio y lo primero que vemos es que el contenido medio de calcio en la corteza terrestre es del 3%. Eso me dice que ya es un elemento abundante por sí. Es un elemento que ya está en unos valores altos y ahorita lo vamos a comparar con otros. La segunda cosa, y es muy importante, y en esto a mí me gusta ser más profesor que un ponente y contarlo, a ver cómo estamos de conceptos. Y la segunda afirmación que hago es que el calcio es un catión divalente. ¿Recuerdan qué es divalente? Señor. Que tiene dos valencias, ¿cierto? Y esas valencias, ¿se acuerdan qué significa? ¿A qué hace relación? Son los electrones externos en el átomo que nos sirven para generar ¿qué? Enlaces. Básicamente lo que me está diciendo es, este es un elemento que tiene dos enlaces. Y esta mañana en una de las charlas me preguntaban, oye, el tema del aluminio, ¿por qué se fija en la materia? ¿Sabes por qué se fija tanto el aluminio y el cobre con la materia orgánica? Porque es trivalente. Y en exactamente las sustancias húmicas y fúlvicas, esos tres enlaces cajan perfectamente. Ahorita lo podemos ver. Vamos a entender esos conceptos. Ah, por eso es que aluminio y calcio. Y ojo, porque aluminio siempre decimos hay que contrarrestarlo, ¿no? Pero en hortensia, si queremos un color interesante, tenemos que. Entonces, si lo podemos conocer, como vamos a conocer el calcio, podemos hacer muchos mejores manejos. La tercera cosa, y ahí los empiezo a complicar un poquito con los conceptos, usted que me está escuchando ahí en Zoom, es sobre el radio iónico hidratado. Eso ya suena como más complejo, ¿no? Eso ya no es química de... Cuando yo estudié, y ahí van a saber mi edad, yo estudié quinto y sexto de bachillerato. ¿Sí o no? Ustedes estudiaron décimo y 11. Nosotros, bueno, bendito Dios, acá estamos los de la generación de la guayaba, muy bien, ¿cierto? No había quien te dice, uy, caramba. Entonces, ojo, radio iónico hidratado. ¿A qué se refiere? Cuando un átomo, ahorita lo vamos a ver, se une a otra molécula, y quiero ponerme yo como ejemplo, piensen que tengo mis brazos solos, el radio atómico está diciendo qué tan largos son mis brazos. Pero el radio iónico te está diciendo cuando te unes a otra persona, a tu pareja, tienes que hacer gancho, ¿cierto? Y entonces ustedes no se unen así tocándose uno contra el otro. ¿Qué tienen que hacer? Pegarse. Y ese radio iónico es muy importante porque es la forma como los elementos van a entrar en las células. Y toda la dinámica nutricional se da en función de eso. Y es muy importante. Ahorita los vamos a comparar.
Pero la otra aseveración bien importante es la energía de hidratación o la entalpía de hidratación. Eso es más, ese sí ya se los olvidó, ¿sí o no? Y recuerden que todo en la vida necesita ¿de qué? Energía. Y para disociar, para separar elementos, si una molécula tiene una altísima energía, una entalpía de formación alta, ¿qué significa eso? Que va a ser difícil ¿qué? Separarlos. Y por eso cuando hablamos del elemento calcio, este valor acá, cuando lo comparamos con otros, es alto. ¿Eso qué significa? Dígale que tiene al lado. Es difícil separar el calcio de con quién se alía. ¿Sí me van a entender? Esas 4 premisas fundamentales de química son el argumento filosófico sobre el cual voy a montar esto, que es más que nutrición cálcica. Siguiente. Y empecemos mirando qué tan abundante, no sé si ustedes allá ven la presentación, qué tan abundante es el elemento calcio comparado con otros elementos, y empiezo con los 4 o los 3 más importantes, hidrógeno, carbono y oxígeno, y hacemos una relación. Y esa relación me habla de 60,000, no sé si ustedes la están viendo acá. Y esa relación se hace contra un solo elemento que se llama molibdeno. Es decir, en la planta, por un átomo de molibdeno, en promedio, es una generalidad, debemos tener ¿cuántos átomos de hidrógeno? 60,000. Es una cantidad absoluta. Y sabemos que carbono y hidrógeno son la estructura de la vida sobre lo que construimos las plantas, sobre la cual la planta construye todo. Pero vamos ahora a los elementos, los macronutrientes. ¿Y el siguiente cuál es? Nitrógeno. ¿Cuántos por cada molibdeno? Habría 1,000,000, ¿cierto? Acá, perdón, no es 60,000, es 60 millones. Acá es 1,000,000. Miren potasio, una 1/4 parte. Y quiero que vengan acá, calcio. Y quiero que sigan mirando magnesio, 80,000 y fósforo, 60,000. Siempre que hablamos de macronutrientes, por alguna cosa que no nos sabemos explicar en nuestra química de suelo, los que estudiamos ingeniería agronómica, asociamos, ¿cierto?, de que hay más nitrógeno, más fósforo y más potasio. Pero cuando vamos a estos valores, y ahorita lo vamos a hacer con análisis de tejido en las curvas de absorción, resulta que eso no es así. Hay más elemento que calcio que elemento fósforo. Es decir, la planta en su necesidad nutrimental necesita más calcio que fósforo. No estoy diciendo que sea más importante. Estoy hablando de qué? Cantidades. ¿Sí me están siguiendo la idea que los quiero llevar? Y en ese manejo que nosotros hacemos de nutrición, por ese mismo tema de que hablamos de elementos mayores, siempre estamos pensando en nitrógeno, fósforo, potasio. Y el calcio lo tenemos en el segundo grupo importante. Pero cuando vemos en cantidades, oiga, es bastante alta la necesidad de calcio en cualquier planta. Y cuando estamos hablando de floricultura, mucho más importante. Y quiero que miremos el tema de los radioiónicos, porque sobre eso se basa la complejidad del calcio, sobre los radioiónicos. No sé si ustedes alcanzan a ver acá los valores. La gente que está aquí en la presentación, ustedes allá en Zoom les queda mucho más fácil. Acá tengo los elementos con su radio atómico y su radio iónico. No sé si ustedes lo alcanzan a leer ahí. Es posible que lo alcancen a leer. Voy a leer, por ejemplo, potasio. Dice que potasio tiene, su radio atómico es 2.27. Vamos a mirar las 4 bases intercambiables. ¿Qué tan grandes son? Pero después cuando se hidratan, ¿cómo esa situación cambia? Entonces, potasio, ¿cuánto? 2.27 Armstrong. Vamos con calcio, 1.97. ¿Y se acuerdan por qué? El potasio tiene solo un electrón en su último orbital, mientras el calcio tiene 2. Debería ser raro, ¿no? Debería ocupar más. No, señores, tiene mayor carga. Y como tiene mayor carga, porque recuerden que esto es electroquímica, ¿qué hace? Se comprime más su orbital. Esa es la razón. Pero cuando lo comparamos con los otros elementos que están abajo, mire lo que pasa. Sodio. ¿Cuánto tiene el sodio? 1.86 y magnesio 1.60. Es decir, si yo hiciera un análisis del átomo solito, ¿de quién es más grande? Esta sería la relación. ¿Cuál sería? Potasio, sodio, calcio y magnesio.
Y entonces ahí les voy a botar un tipcito de química. Si nosotros miráramos el tema de nutrición como un elemento solitario, así deberían ser las relaciones que manejáramos en los suelos. ¿Y esas son las relaciones que manejamos en el suelo? Nos quedamos callados, ¿sí o no? ¿Se habían preguntado eso? Esto es muy importante, ¿no? Solo que lo pasamos. Oiga, mire, el potasio ocupa más espacio. Después sigue el sodio, el calcio y el magnesio. Pero como lo compartía esta mañana con alguien, algo que se nos olvidó contar en el tema de nutrición es que para que un catión, señores, entre a una planta, necesita estar en solución. Y estar en solución es que ese catión esté hidratado. Y se lo voy a poner en términos coloquiales. Hidratado es que sea amigo, que sea un compinche. ¿Conocen esos amigos que no pueden ir solos, que no pueden salir solos? Las amigas. ¿Se han escuchado? Amiga, vamos al baño, ¿y cuántas van? 3, 4, ¿sí o no? O sea, una mujer no puede ir sola al baño, tiene que ir con sus amigas. Eso le pasa a los elementos. Y eso es lo que les quiero ahora llevar para que lo analicemos, porque eso es la base de cómo se comporta el calcio. Y esta acá, esta es una... Miren cómo cambiaron ahora los tamaños. ¿Cuál es el elemento más grande ahora? Me disculparán, editando borré los valores y los estuve buscando ahorita y no los encontré, pero se los puedo compartir. El ion hidratado más grande, ¿cuál es? El calcio. Cuando lo miramos en radio atómico, el calcio, ¿quién era? Era el tercero, ¿se acuerdan? Pero ahora que se hidrata es él. ¿Y saben por qué? Porque para que entre un ion calcio se necesitan 12 aguas. Es decir, su estructura cristalina es un ion dodecahidratado. ¿Sí me están entendiendo ahí el concepto? Oiga, por eso es muy importante el agua. Y por eso, señores, hay problemas de nutrición cálcica cuando tenemos deficiencias de ¿qué? De riego. O cuando tenemos deltas de temperatura, ahorita lo vamos a ver, porque esa corriente transpiratoria influye demasiado en el efecto de calcio. ¿Me están entendiendo hacia dónde los quiero llevar? Espero que allí en Zoom me están entendiendo el concepto. Lo que nos está diciendo es, oye, para que calcio entre, ¿necesitas cuántas moléculas de agua? Entonces, ¿sabes cuántas para que entre potasio? 4. Gran diferencia hay en coger 12 amigos y ponerlos de acuerdo para ir a un lugar que tomar 4. Es más, les digo algo más simpático. Con el sodio, solamente 1 a 1. ¿Sí me están entendiendo? Oiga, un concepto tan elemental de química, si lo estuviéramos entendiendo desde el inicio, nos ayudaría mucho más a hacer esos planes de nutrición. Y ahorita vamos hacia allá. Esto influye demasiado en este modelo. Siguiente. En este modelo. Esto es un modelo que desarrollé, que hice pues basado en lo que dice la literatura, pero que traté de ponerlo de forma gráfica, porque cuando usted le habla del modelo coloide suelo catión, eso entra por aquí. ¿Sí o no? El modelo coloide suelo catión no dice nada. Pero cuando usted lo ve en una gráfica, te está diciendo, esto es una arcilla con un área superficial alta, recuerden que esa es la ventaja de los coloides, tienen un área superficial alta, y con una carga neta negativa. ¿Qué significa? Que en esta arena hay más enlaces negativos que ¿qué? Que positivos. ¿Se acuerdan de ese concepto? En otras palabras, los coloides, arcillas o sustancias húmicas fúlvicas, ¿qué están haciendo? Siendo un imán con una capacidad de retención. Y por eso cuando estamos estudiando conceptos básicos de nutrición, hay elementos que difícilmente se fijan ahí. Si esto es carga neta, negativa, ahí viene qué le pasa a los aniones. ¿Se pueden fijar o no se pueden fijar? Si esto es negativo, ¿sí o no? Y un anión es negativo, ¿qué le va a pasar? Se repelen. Entonces, cuando usted hace esos drench maravillosos de tetraborato, un borato es carga ¿qué? Negativa, y usted calcula sus partes por millón y dice, lo que me dice la química básica es que debo aplicar tanto boro. Usted hizo el ejercicio bien. Y eso nos pasa en nutrición cálcica.
calculó muy bien las partes por millón, pero lo que no está entendiendo es qué capacidad de fijarse a las arcillas para que haya un fenómeno de absorción nutrición. ¿Está quedando claro ahí el concepto? Los veo como callados o asustados. Ojo, porque no estoy diciendo nada raro, ¿sí o no? Solo estoy tratando de recordar conceptos que se nos olvidan, ¿o no? Alguna vez me dijeron, oiga, ¿qué es lo último que va a enseñar de calcio? Y le dije, lo último es lo más sencillo, química básica. Porque queremos saber lo último y se nos olvida lo fundamental. Siempre en nutrición lo fundamental está por encima. Y cuando ya dominen lo fundamental, vamos a lo último. Y acá nos está diciendo, oiga, ¿cómo se comporta el calcio? Y mire cómo se comporta el calcio. Es decir, por su espacio. Por eso es que cuando ustedes hacen análisis de suelos, ¿cuánto es la relación de calcio que aparece en un análisis de suelo promedio? Entre 6 y 10 miliquivalentes. ¿Sí o no? Eso es lo que dice la teoría, que debería ser, ¿cierto? Y cuando usted va al magnesio, ¿qué le dice? De 1 a 1,5, de 1 a 2. Y cuando usted va al potasio, 0,5 miliquivalentes. Esa es la razón. Con menos miliquivalentes de potasio es más fácil fijarse ahí. Como es más fácil transportarlo, ¿qué va a pasar con ese potasio? ¿Sí me hago entender? Es más eficiente para llegar donde lo necesito. Y ahorita lo vamos a ver en tema de termodinámica. ¿Queda hasta ahí claro? ¿Alguna pregunta? Estoy preguntando acá porque me gusta ir interactuando y cuando la gente se queda así, me preocupa. Porque a las 2 de la tarde o están muy dormidos o están entendiendo bien el tema. Y creo que es más el segundo por el calor que estoy viendo acá. Siguiente, ¿no? Este es un trabajo sobre lo que debería tener el suelo. Eso es maravilloso. A mí me encanta cuando son teóricos, ¿sí o no? Lo que el suelo debería tener. Eso es como cuando usted dice lo que la mujer ideal debería tener. ¿Sí o no? Esa teoría es... cuando yo estudié termodinámica era así. Este es el ideal del diseño. Y uno decía, pues qué chévere. Pero cuando iba a la práctica, ningún diseño quedaba así. Pero lo que quiero resaltar acá es mirar esta relación de cómo el calcio, dependiendo de la coloración, ustedes mejor que yo lo tienen claro, tiene unas variaciones, ¿cierto?, de concentración. Y no solamente el calcio, y ese es un trabajo que se podría hacer a futuro, y es el tema de aluminio. Es una particularidad en hortensia, ¿no? Siempre, en todos los demás cultivos, tratamos de, bueno, en todos no, en arándano también pasa lo mismo. El aluminio es el enemigo. Aquí es un gran aliado. Pero lo que quiero que miremos es la importancia del calcio en concentración del suelo. Y ahí voy al primer punto importante de la charla. Y es el siguiente. Que tú tengas un coloide, te puedes devolver atrás, cargado de calcio, significa lo mismo que tú tienes una nevera llena de confetis. Y la conclusión es, no necesariamente porque tengas una nevera llena de confetis, tú te los comes. ¿Sí o no? ¿Cuánto les pasa lo que me pasa a mí? Que dejan algo en la nevera y puede durar 6 meses. Y el día que se antojan, dice, esto se venció hace... Eso pasa en la nutrición. Porque nos concentramos tanto en la nevera que se nos olvida que es un tema de nutrición, de tomar del suelo a través de la planta. Y hacia allá quiero ir en la segunda parte de la charla. Es cómo la planta toma ese calcio. ¿Listo? Y quiero que miremos eso. Siguiente. Bueno, antes aquí el ingeniero Néstor me permitió esto, no tenía este dato, las curvas de absorción, y por eso una foto, discúlpanos que están en Zoom, pero él me permitió tomarle la foto al... Pero la traigo acá, es por una razón, por volver a revalorar el tema de cuánto calcio se necesita. No sé si ustedes lo están mirando allá. El calcio es elemento azul. ¿Sí lo ven acá? ¿Qué elemento siempre está en mayor concentración? Potasio y nitrógeno. Y eso es muy común en casi todos los cultivos. El nitrógeno y el potasio. Y cuando ustedes hacen sus análisis de tejido, eso siempre pasa, ¿no? Potasio generalmente es el que está más elevado y nitrógeno por ahí va. ¿Ven? Pero algo que me interesa y que en las especies cambia evidentemente porque cada especie es distinta, pero que vemos en hortensia es como lo decía el ingeniero, a partir de la semana 16
cómo empieza a haber un aumento de toma de calcio. Y ahí les hago una pregunta. Si hay un aumento de toma de calcio, ¿quién se toma el calcio? ¿Qué órgano de la planta toma el calcio? ¿Las hojas evolutivamente? Las raíces, ¿sí o no? Y nosotros a veces tratamos de cambiar la naturaleza de las plantas y decir, en este momento vamos a darle calcio por donde menos entra. Y no estoy diciendo que no funcione la aplicación foliar. Estoy diciendo, si no aplicamos el calcio necesario por donde tiene que entrar, no lo va a hacer. Es más, si tuviera un análisis de tejido, podríamos hacer la estequiometría para saber cuántos kilogramos de calcio necesita en ese momento el cultivo. Y le aseguro que no importa a usted la aplicación foliar de calcio que haga, jamás va a ser lo suficiente para llegar al valor adecuado. No sé si me hago entender. Es decir, si abajo no está el calcio suficiente, pero el problema es el siguiente, que yo no sé por qué cosa para nosotros es más importante la nevera que la boca. ¿Sí o no? Y entonces, análisis de suelo. Y entonces nos llegan nuestros análisis, ¿cierto? 20.000 equivalentes de calcio, 15.000 equivalentes de calcio. Y cuando vas a ver post cosecha, ¿cómo está esa flor? Deficiente, ¿sí o no? Cuéntame. Claro. Claro. Sí. Vamos para allá porque digamos que la charla es lo bueno, ¿no? Vamos a ver algunas cosas que no hemos aprendido y que nos va a cambiar, sí. Y vamos lo que tú dices, listo, lo aplico foliar. Entonces cuando tú dices que es poco móvil, te estás refiriendo a quién, ¿en el suelo, en el xilema o en el floema? Eso lo vamos ahorita a tener muy clarito, pero les voy a llevar a un punto que les va a cambiar el chip adicional. Y es, ¿qué órgano en la planta toma el calcio? Y estoy seguro que ustedes lo tienen tremendamente descuidado. Y nos pasa en todos los cultivos. Entonces lo que tú dices, vamos a meterle foliar, no estoy diciendo que no. Evidentemente eso está demostrado que una aplicación foliar. Lo que pasa es que es tan alta la concentración que tendrías que estar haciendo aplicaciones cada segundo día o cada día. Y eso económicamente no es viable. ¿Listo? Sí. Sí. En rosa 2 veces a la semana. Sí, claro, pero por eso te digo, pero para llegar allí y vamos a ver cómo podemos aumentar esos porcentajes, porque siempre nos dicen, ¿cómo aumentamos ese porcentaje en tejido? Y lo hacemos y lo que aumenta es ¿qué? Es mínimo. Vamos a verlo allá. Esta es simplemente la importancia del calcio con las curvas de absorción y que hay momentos que se necesitan más. Ahorita quiero retomar ese punto. Siguiente. Y algo que quiero que entremos ahí es que la complejidad de este calcio, ¿acuerdan que les dije que tiene una energía, una entalpía de Gibbs muy, muy alta? ¿Qué significa? Que separarlos es ¿qué? Es difícil. Por eso aquí les traigo las constantes de solubilidad de la mayoría de sustancias. Y si ustedes se dan cuenta, la de mayor solubilidad es el sulfato del calcio, el yeso. Es decir, es el que diríamos, es el producto más soluble. Ay, caramba. No es el que tiene la solubilidad más alta, pero soluble no es. ¿Saben cuál es la solubilidad del sodio, del cloruro? 39 gramos. ¿Cuánto es la solubilidad del yeso? 2. Por cada litro que apliques de agua, solamente 2 gramitos entran en solución. Y te estoy hablando del mayor. No sé si me hago entender ese concepto, ¿no? Porque tengo que decirlo ahí, a veces entramos en tecnologías que quieren romper la química básica. Y el tema no es formulación ahí. ¿Listo? Hay dos cosas que te aumentan la solubilidad de un producto, la temperatura y el carácter iónico del solvente. Y acá todos usamos el mismo solvente. ¿Cómo se llama? Agua. ¿Sí o no? O sea, por ahí no lo podemos modificar. Y segundo, ¿quién calienta el agua acá para aplicar más calcio? No imposible, ¿sí o no?
Por lo tanto, aumentar eso no es la forma. Eso lo digo porque ahorita hay unas tendencias de que no, esta es la forma que vas. Ey, la química es química. ¿Listo? Lo que me está diciendo es difícil que se rompa. Siguiente. Y acá, este sí lo maneja, todo la conocemos, es esa relación entre el pH y ese calcio. Y como siempre esa condición del suelo al pH hace que esté mucho más fácil. Y eso tiene que ver con una constante que se llama la constante de disociación. ¿Sí? Tiene muchísimo que ver, o sea, y es así. Y esas constantes son muy importantes manejarlas para saber dónde está. Lo que me está diciendo es, hey, acá dice que 5, realmente 5, 5 a 7 es donde se va a comportar mejor la disociación, donde va a estar más disponible. ¿Listo? La quiero saltar porque ese tema ya lo hemos manejado, el tema de pH, y lo que quiero mirar es el siguiente concepto. Es esto. Es cómo se mueve ese elemento en el suelo. Porque lo que siempre trabajamos es, sube la concentración del elemento, ¿sí o no? ¿Cuántas partes de calcio? Y nos quedamos allá. Y el tema es recordar que hay 3 formas de que un elemento se mueva en el suelo. Número 1, flujo de masa. ¿Lo recordábamos? Y está con la fórmula y todo. Vamos a hacer el ejercicio, ¿sí o no? Entonces, 3 formas de moverse un elemento del suelo. Número 1, ¿cuál? Flujo de masa. Número 2, pásalo. Por difusión. Y número 3, por interceptación radicular. La pregunta es, ¿cuál es la que más utiliza el calcio? Entonces vamos a ver los resultados y cuando veamos los resultados nos devolvemos a ver qué es ese fenómeno. ¿Listo? Para que lo podamos entender. Acá están los elementos en sus formas catiónicas o aniónicas, cuál es su peso, su movilidad en el suelo o en la planta y el tipo de movimiento que es el que me interesa. Y si ustedes ven acá el calcio, entre un 70 y 72%, vuelvo y se lo digo, esto es una generalidad, se mueve ¿cómo? ¿A través de qué? Flujo de masa. Y un 28 a 32% interceptación radicular. Y por difusión, ¿cuánto se mueve? 0 pollitos. Y usted ahorita se va a dar cuenta que la forma como usted aplica el calcio es creyendo que va a entrar por difusión. ¿Se lo demuestro? Devuélvete y miramos qué es difusión. Y usted va a decir, oiga, sí, yo creía que era así. Difusión. El elemento recorre distancias cortas en una fase acuosa estacionaria, moviéndose de una mayor concentración a una menor concentración en la superficie de la raíz, obedeciendo a la ley de Fick. Y esta es la forma como podemos hacer un modelo matemático. ¿Sí? Y ahí es cuando decimos, no, es que si yo le aplico en una alta concentración, ¿qué va a pasar? ¿Y el calcio responde a ese fenómeno? Hay otros elementos que sí, ojo. Yo solamente voy a hablar de calcio. Podríamos ponernos uno por uno para ir entendiéndolo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el fenómeno que utiliza? Tú le dijiste ya. Flujo de masa. ¿Qué es el flujo de masa? Devuélvete. Consiste en el movimiento del elemento de la fase acuosa solución de una región más húmeda, distante a la raíz, hacia otra ¿qué? Más seca, próxima a la superficie radicular. Y depende de quién. ¿Quién es el factor que domina ese fenómeno? La corriente transpiratoria. Entonces volvemos ahora sí al tema. Lo que tú preguntabas, ¿sí o no? ¿Qué ocurre cuando esos días son muy soleados? ¿Qué le está pasando a la planta? Está entrando en un estrés. Y todo estrés se relaciona con la presión osmótica. Y la presión osmótica con la turgencia. Entonces, una de las cosas que deberíamos es siempre tratar de regular y de mantener a mi planta, hortensia, en este caso mi especie, ¿cómo? Sin estrés. ¿Y cómo se puede hacer eso? A través de osmoprotectores. No es la charla. Y está demostradísimo, la gente que utiliza más osmoprotectores regularmente tiene una mejor toma de calcio. ¿Sí queda claro el concepto? Y a veces como que no lo relacionamos, siempre decimos, no, que sea más verde la planta. No, me está ayudando porque me está... Dime.
Osmoprotectores. Bueno, una gran pregunta. Volvemos a lo mismo. Estuvimos hablando de presión osmótica, ¿sí o no? Me hace falta el tablero, desgraciadamente. La presión osmótica te está diciendo, hey, piensen que está la célula y piensen que esto es fuera de la célula. Ustedes que me están viendo allá, imagínenselo. La célula y fuera de la célula. El movimiento del agua está en función de ¿qué? De la concentración de solutos. ¿Sí? Eso es lo que te dice a ti si entra o si sale. Y eso es muy importante. ¿Cuántos aquí, los curiosos de Zoom, han metido una deliciosa botella de aguardiente a la nevera? ¿Y a cuántos se les ha congelado? Creo que no, acá vinieron los juiciosos, nunca han hecho. Yo sí lo hice. Y resulta que no se congela. Y usted le mete el número 8 a la nevera y no se congela. ¿Por qué? Porque resulta que ahora tiene alcohol, tiene azúcar, tiene una cantidad de electrolitos. Eso que era agua y ahora se llama aguardiente. Y eso te cambia la condición de punto de evaporación y punto de congelación. Pero también esa situación hace que el agua vaya para acá o para allá en las células. ¿Sí me van a entender? Entonces, cuando estamos regulados, y ahorita lo vamos a ver celularmente con el calcio, ¿qué va a pasar con el calcio? Entra y sale donde lo necesito. Pero si rompo este equilibrio osmótico, ¿qué va a pasar con el calcio? Se fregó. Entonces, primer consejo, evitar que mis plantas estén ¿qué? Y ese estrés puede ser por la altísima temperatura, como puede ser por lo que tú dices. Me quedé sin agua, ¿sí o no? Y cuando pasa el agua pasa lo contrario. O sea, la planta trata de chupar y mantener esa corriente. ¿Quedó claro el concepto ahí? Esos son los protectores. Yo trabajo con una empresa, pero la idea es no contarte. Pero nosotros tenemos un producto específico en ese tema de los protectores. En eso somos abanderados. Y no es ni aminoácidos ni algas, es otra sustancia totalmente distinta. Y tiene unos efectos maravillosos. Pero bueno, no vine a vender. ¿El tema cuál es? Estamos en flujo de masa. Consiste en el movimiento de un elemento y se basa en esta fórmula. Concentración del elemento en la solución. ¿Contra quién? ¿Quién es el joker acá? El agua. Oiga, interesante, ¿no? ¿Sí ven cómo les decía que a veces lo fundamental? Entonces nos matamos. ¿Cuál será el mejor calcio? El mejor calcio hay muchos y muy buenos. Pero el mejor calcio siempre será el que esté acompañado por quién? Por el agua adecuada. Ese es otro ítem fundamental. Agua con buena calidad, evidentemente, porque tiene mala calidad, lo que hablamos de aguas duras, tenemos que sulfatos, tenemos carbonatos, tenemos fosfatos, y entonces ese tema de solubilidad se nos friega. Estuve en una finca, en una de las zonas de Colombia, productoras de los fosfatos de este país, todas esas rocas fosfóricas llegan allá. Y esta finca de cannabis tiene un problema gigante, porque solamente colocando cualquier calcio en el agua, precipita. ¿Cuál es la razón? Está cargadísima de fosfatos. Entonces, cualquier calcio, de la marca que sea y con la tecnología que sea, le va a pasar que ¿qué? Por su concentración reacciona. Claro, no es soluble. Entonces se sedimenta. ¿Queda claro eso? Entonces, la calidad es importante. Entonces, ya entendimos. ¿Por dónde es que entra la bendita flujo de masa? Un 70%. ¿Y el otro cuál? Interceptación, ¿qué? Radicular. Y ahí está la otra gran pregunta. ¿Y cómo están sus raíces? Y les voy a hacer 3 preguntas fundamentales. Y acá hay gente de años en el negocio. Básicas. La siguiente es, los flujos radiculares en su cultivo, ¿cuándo se presentan? Y cuando hablo de flujos radiculares, ¿cuándo se presentan expansiones volumétricas de raíz? Y ustedes seguramente les va a pasar y me responderían lo que siempre nos responden en todo lado. Yo solamente me fijo en las raíces cuando estoy en la siembra. Y estoy convencido de lo que hemos visto es que cuando hay altas demandas de calcio, deben haber flujos que radiculares importantes, porque ya lo vamos a ver, voy para allá. El tema ahora es, ¿quién se toma ese calcio?
¿Dónde está el secreto morfológico de la hortensia para sacar ese calcio? Y les pregunto entonces a ustedes, expertos en hortensia, ¿cuánto es la vida útil de un pelo absorbente en hortensia? Yo, porque yo no traigo la respuesta, yo no soy experto en hortensia. Yo estoy acá lanzando preguntas a ustedes que están allá, porque lo que nos hace falta en Colombia es temas como esos, ¿sí o no? Desconocemos ese tema. ¿Cuánto es la vida útil de un pelo absorbente? Acá tengo mis compañeros de Innova. ¿Cuánto es la vida útil en aguacate? En aguacate, perdón, en tomate. 3 días en tomate. Hay especies que llegan a 15, a 20 días. La pregunta es, ¿cuánto el de nosotros? Yo ahorita tengo unas fotos para verla y el ejercicio es sencillo. ¿Cómo sé que esas raíces y esas puntas que ahorita les voy a mostrar están funcionando? ¿Y por qué es tan importante ese tema? Siguiente. Ya pasamos a interceptación radicular. Y esto es importantísimo. ¿Cuánta es la distancia máxima para que se dé esa magia de toma de nutrientes? ¿Cuánto en calcio y magnesio? 4 milímetros. Y hay dos formas. O acerco el elemento o acerco ¿quién? La raíz. Por eso vuelvo a lo mismo. En nutrición cálcica, ¿quién es tremendamente importante? Las raíces. Ya lo vamos a ver. Les voy a dar un soporte de por qué estoy diciendo esto. Siguiente. ¿Cuánto me queda? Caramba. Quiero que vean ese video. Es cómo entra el calcio en la raíz. Quiero que lo vean ahí, por favor. Este es tomado de YouTube, pero yo creo que a mediados de septiembre nosotros como Innova que estamos trabajando en la animación de esto. Llevamos casi 3 meses trabajando en una animación de calcio para explicar todos los fenómenos. Miren allí. Quiero que le pongan cuidado. Esto es lo que se llama vía ¿qué? Simplasto. Y esta es la vía apoplasto, ¿cierto? Entre las paredes. Y mira aquí con quién se va a encontrar. Algo rojito, ¿vieron ustedes ahí? Y entonces allá va la razón de por qué se llama misterio de la nutrición cálcica. Y es que este bendito elemento, el calcio, tiene que tomar, hay dos vías para entrar. O vía simplasto o vía apoplasto. Pero resulta que ni la una ni la otra se le acomodan al calcio. Ya la vamos a ver. Pásalo, por favor. Entonces, en el transporte de raíz hay 2 vías. El transporte de raíz, la ruta que siguen los nutrientes para pasar desde la epidermis hasta el cilindro central están en vía apoplástica y vía simplástica. Entonces, vía simplástica, ¿qué es? Que el elemento tiene que pasar cerca por cerca, célula a célula, a través de unos orificios que llaman plasmodesmos, hasta llegar. Un proceso lento. Pero en el calcio no pasa. Y ahorita se les voy a demostrar por qué no es así. La concentración de calcio en citoplasma tiene que ser, en citosol, perdón, tiene que ser tremendamente baja. Por eso es que el calcio, además de ser un elemento, es un regulador. Porque es la concentración baja o alta del calcio la que dispara ciertas señales bioquímicas para procesos fisiológicos complejos. ¿Queda claro ese concepto ahí? Entonces, ¿qué fue lo que nos mostraba el video, señores? Qué pena, yo voy a correrme acá. Ustedes están viendo allá en Zoom, no sé, colócalo allá, voltealo ahí. Entonces, si la planta hace este tema, vía sin plástico, va a ser muy complejo y demorado, ¿cierto? Pero con un agravante, la planta está restringida para tener calcio en su estructura. O sea, esa no es la vía, yo ahorita se lo voy a mostrar. Entonces, ¿ella qué hace? Vía apoplastia. Pero ¿cuál es el problema de vía apoplástico? ¿Se acuerdan cómo se llama este tejido que está acá en el cilindro? En las raíces. La banda de Caspari. Ese es un sello, es el neumático que tiene para evitar problemas de filtración. Y cuando llega acá, ¿qué le pasa al calcio? Rebota. Y por ende, ¿qué tendría que hacer el calcio? Meterse al citoplasma y atravesar vía simplasta. Eso no lo hace. Esa es la razón por qué es tan complejo. Y quiero mostrarles por qué. Bueno, esos fenómenos, y se lo voy a comparar con otros nutrientes porque el calcio es tan importante y el tema de estrés también, puede ser pasiva o activa esa entrada. ¿Y pasiva qué significa?
El elemento entra sin que las células necesiten gastar energía, desplazándose de una región de mayor concentración a una de menor concentración. Con esta absorción se da el 15% del total absorbido. En otras palabras, es como que la puerta está abierta y el elemento entró al pelo absorbente y llegó hasta el xilema. ¿Sí me van a entender? O sea, sencillito. Pero resulta que eso no se da. Y no depende de la respiración y no requiere energía externa y funciona a cualquier temperatura. Por eso hay elementos como el potasio, por eso el potasio sube tanto, porque es así. No paga peaje, no le importa la hora, no importa la temperatura, no importa si hay ATP en las células, no hay gasto energético. ¿Queda claro ese concepto? ¿Qué pasa? El calcio sí. ¿El calcio cómo tiene que entrar? La siguiente. Tiene que hacer un gasto de energía y es de energía activa. Y se basa en un fenómeno que se llama la bomba de protones. Es decir, señores, para que el calcio entre a la célula, la planta, volvemos al mismo concepto antes, ¿qué necesita? ¿Gastar qué? Energía. Y por cada 2 átomos de calcio se necesitan 3 moléculas de ATP. En otras palabras, que la planta pueda permitir la entrada de calcio, ¿le qué? Le cuesta energéticamente. Y el ATP está ¿se acuerdan? ¿Unido a qué proceso? Ciclo de Krebs, ciclo oxidativo de las pentosas fosfato. Y ahora sí me están entendiendo lo que decía del estrés. Usted, y volvamos al mismo concepto, una planta estresada. Y usted le dice, bueno, le voy a mejorar el riego, ¿cierto? Más agüita. Está con el pulso adecuado, está a la hora adecuada, pero la planta está estresada, es decir, no está generando ATP. No tiene el ATP suficiente para hacer moneda de cambio. ¿Entró el calcio? No, porque es un fenómeno ¿cómo? Activo. Hay que gastar, la planta tiene que gastar para tomar calcio. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer con mis raíces, señores? Colocar productos que aumenten el ATP, la moneda de cambio, ¿en dónde? ¿Lo conocen? Los hay. Esto es una tecnología mucho más avanzada, es un tema de fisiología avanzada. Y nos quedamos como que corticos y siempre decimos, oiga, pero tengo la fuente y el agua la mejoré y la raíz, ¿te estás dando la moneda de cambio necesaria? Ahí está el secreto del tema. Siguiente. Siguiente. Perdón. Entonces, para que se dé ese fenómeno, mire todo lo que necesitan. Primero está ligado ¿a quién? A la respiración. Tema de estrés. ¿Requiere energía acoplada a quién? A hidrólisis de ATP. Volvemos a lo mismo. No es espontánea. Ya les dije, es contragradiente. Es como subir agua con una bomba. Siempre ocurre mediante proteínas transportadoras especiales. Volvemos a lo mismo. Estrés. Cuando hay una alta temperatura, ¿qué le pasa a esas proteínas especiales? Se llaman enzimas. ¿Qué le pasa a una enzima cuando no está en su rango de temperatura óptima? Se desnaturaliza. Y ustedes ese ejercicio lo hacen a diario con sus huevos fritos. Cogen el huevo y lo colocan en algo caliente. ¿Y qué le pasó a esa proteína? Se desnaturalizó, se desdobló. Y como se desdobló, ¿qué le pasó a la yema? A la clara, perdón. De translúcida, de hialina, se volvió ¿qué? Blanca. ¿Y su contextura qué le pasó? Cambió. Eso es lo que le pasa a las proteínas especializadas que están en el trabajo. Si sus plantas están estresadas, ¿qué le va a ocurrir? No lo intenten, no hay enzima, no hay moneda, o sea, todo es un engranaje perfecto. ¿Listo? Y termino hablándoles de esto, de la bomba de protones. Sus plantas tienen que estar entendiendo esto. Tenemos que darle la energía suficiente, porque es que mire el pH que está acá y el pH que está afuera. Un pH más alto, un pH más elevado. Estamos trayéndolo a contracorriente. ¿Sí me hago entender? ¿Quién ayuda en estos fenómenos? Los ácidos polihidroxicarboxílicos. Por eso siempre es importante tener productos que tengan eso ahí. Esto no es común. Siempre nos dicen, oye, con un aminoácido. Hey, va mucho más allá. Está hablando de raíces, son mucho más complejas en ese proceso. Siguiente, para terminar. Termino con estas 2 filminas. La primera, que tiene que ver con su calcio post cosecha. Esta es como un anagrama
¿De dónde se acumula ese calcio? El poquito calcio que entró, ¿sí o no? Primero dijimos que era complicadísimo. Pero hay un bendito problema, y es que la concentración en el citosol de calcio tiene que ser, ¿qué? Mínima. Entonces la planta, cuando le entra calcio, dice no. ¿El calcio dónde tiene que estar? En la pared. Pero, ¿es en la pared donde hay mayor concentración de calcio? ¿En dónde? En la vacuola, señores. Desgraciadamente, mucho de nuestro calcio se fue vacuolar y se volvió oxalato de calcio o fosfato de calcio. Y por eso también cuando hacemos análisis de tejido de calcio, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos sale? Mucho calcio, ¿sí o no? Oiga, sí, muchísimo calcio. ¿En dónde? ¿Cuál es el calcio que a mí me mejora la poscosecha? Y allá, y es tema de otra charla, es el tema de el ácido poligalacturónico. Y cómo la galacturonasa es tremendamente importante en ese, que no es solo calcio. Es otro tema de mecanismo. Entonces, con esto termino la presentación para preguntas. Me faltó solamente lo de la raíz y quiero ir allí. Pasa. No, me hace falta otra. No, entonces adelántala, qué pena contigo. Es que me hace falta una que quiero mostrarles y con esto termino. Ok, es esto. Entonces les dije, ¿dónde se toma el calcio, señores? Les dije, ¿conocemos las raíces? Parece que poco, ¿sí o no? ¿Qué dice este trabajo? Esto es Machner. Lo que encuentra Machner acá es dónde se toma calcio. Él tomó entre 0 y 3 y midió cuánto era la concentración de calcio, entre 6 y 9 y entre 12 y 15 centímetros. Y lo que hizo Machner en los 70 es lo que llevamos por año viendo y aprendiendo, por ejemplo, en Innova, y es que el calcio, ¿dónde se toma? ¿En dónde se toma el calcio? En las puntas. La pregunta es, ¿cuántas puntas activas tiene tu hortensia? Sí lo llevé a lo que quería. Podemos tener el mejor producto de calcio y lo tenemos que tener. ¿Sí o no? Cuadramos el riego, pero si no tenemos las puntas activas, la cantidad de puntas necesaria, ¿qué va a pasar con ese calcio? No entra. Y no entra porque no entra a los 6 ni 9 ni a los 2 y 15. Si ustedes hacen esto, lo que este trabajo demuestra es que el 63% del calcio se toman ¿en dónde? En los 3 primeros, ¿qué? Centímetros de la raíz. ¿Y eso se hace por qué? Y con esta termino. Siguiente. Por esto. Eso no es un cuento chino. Tiene una razón morfológica. ¿Qué fue lo que dijimos antes? Trataba mi calcio de entrar vía apoplástica. ¿Y se encontró con quién? Con la banda de Caspari, ¿sí o no? Pero si usted baja, aquí quedaría ¿quién? La cofia. Y en esta zona, ¿la zona de qué? De diferenciación radicular. Y en esta zona, hasta ahora está formando el protoxilema y el protofoema. ¿Y hay Caspari? Por lo tanto, es la única forma de... y corona del xilema. La reflexión que hago hoy es esa. ¿Qué tanto estamos mirando las puntas activas de la raíz? Y las puntas activas de la raíz no tienen que ver necesariamente con enraizables. Los 3 secretos entonces que les colaboré hoy con nutrición cálcica, ¿cuál fueron? ¿Qué necesitamos? Agua, ya lo sabíamos, ¿cierto? 2, que la planta no esté ¿qué? Estresada. ¿Por qué? ¿Qué necesita para que entre ese calcio? Cambio de ATP. Y la tercera, ¿qué necesitamos? Puntas activas. Si hay puntas activas en la hortensia o en cualquier otro cultivo, vamos a ver una mayor toma de nutrientes. Les agradezco muchísimo. Si hay alguna pregunta, para contestarlas. Pregunta. Sí, claro, hay diferentes rutas. Las plantas tienen te voy a hacer la analogía. Un hospital, un banco, no se pueden quedar sin luz eléctrica, ¿cierto? No se pueden. Se va la luz y ¿qué hace? Se dispara ese mecanismo. Las plantas tienen ese mecanismo a través de los polioles. Ellas, o sea, ya vienen con esa es la opción. Y cuando tú disparas la producción de polioles, ojo, porque lo que ha entrado hoy es darle polioles a la planta. Pero una cosa es que a ti te den un tarrito de suero
Y otra cosa es que tu organismo empiece a producir la sustancia. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros hacemos en Innovac es que encontramos un bioestimulante para disparar los polioles en la planta. Es eso. Cuando tú aplicas aminoácido, le estás dando una herramienta energética para que la aplique ya, pero es externa. Esta es otra alternativa, es, hey, tú vas a pasar, es más, te digo, el mejor efecto ni siquiera es cuando está en el estrés, es cuando. Es antes, porque si antes, te lo traduzco, ¿te acuerdas del aguardiente? Creo que el ejercicio del aguardiente nos quedó clarísimo, ¿sí o no? ¿Qué es lo que hay que darle a la planta? Electrolitos. Pero yo no puedo cada 2 días estar fumigando dándole electrolitos, eso es inviable. Pero si yo a la planta le conozco su mecanismo de polioles, la planta que está produciendo ciclitoles, pinitol, mioinositol, y si los produce, ¿cómo va a estar para cualquier estrés? Preparado. Es una forma diferente de abordar el tema. ¿Alguien más? ¿Pregunta? Una pregunta por Zoom. Ah, sí, mejor. O sea, que yo les repito. José Cañas. Ah, ok. Ok. Ah, ok. Miren, este es un excelente concepto. Ojo, por eso es que nosotros tenemos que separar lo que pasa en el suelo y lo que pasa foliarmente. Voy con la primera. ¿Qué es un osmoprotector? Es una sustancia electrolítica que permite regular la presión osmótica en la célula. Eso es un osmoprotector. Lo que ustedes, y eso ya se puede medir además, ¿no? Con un porómetro podemos mirar cuál es la presión osmótica y darnos cuenta de un producto, qué tan bueno es o qué tan regular es. ¿Qué es lo que hace los osmoprotectores? Te los acabé de mencionar, mioinositol, pinitol, todos pertenecen a los polioles. Esa es una opción. ¿Sí? Las aminas cuaternarias, las aminas cuaternarias funcionan muy bien. Glicina betaína también es osmoprotector. Hay varios en eso. ¿Sí? Hay varios en la herramienta. Ese sería uno. La otra que me pregunta es, ojo, los fenómenos que yo nombré ahí, ¿qué decían? ¿Mecanismo de transporte en dónde? En el suelo. No tienen nada que ver con la parte ¿qué? Foliar. ¿Listo? Porque entonces, ¿cómo se llama él, José? Porque José, es imposible hacer interceptación radicular en la hoja. Todos los procesos que manejamos foliarmente se basan en ¿qué? Difusión. Pero ojo, y eso es una cosa que ya está totalmente, o sea, hay un tema, sobre todo el tema de nutrición, que ya está muy avanzado, muy tocado. Y es que por alguna razón las compañías de nutrición quisieron llegar al tema fitosanitario. Entonces, el mejor producto es el que tiene más concentración. ¿No les ha pasado a ustedes, productores, que les llegan y dicen, este trae más? ¿Sí o no? Y este trae más. Yo ya hay 10.000 trabajos que demuestran que eso ya no es así. Porque si fuéramos a la ecuación, una de las variables es la concentración, pero la otra es la velocidad de atravesar películas cerosas. Y entonces y se los digo, es más importante que sea afín la sustancia que tienen para atravesar esa alta concentración por una película cerosa. La otra, temperatura. Tamaño de gota. Eso es una ecuación para modelar, pero siempre nos quedamos con el tema de concentración. Entonces, en nuestra experiencia y en la experiencia que llevamos en Innova, lo más importante es quién lleva ese elemento hasta el interior del agua. No si lo coloco acá en alta concentración. ¿Quién lo atraviesa? Pero más importante, señores, cuando termino para la respuesta para José, es quién hace cargue floemático de esa sustancia. Porque tú lo puedes colocar dentro de la hoja, pero dentro de la hoja no significa que va a hacer cargue floemático. Claro que sí, por eso te decía el tamaño de gota. Entonces, otra pregunta. ¿Otra pregunta? ¿Qué? Ah, ¿qué? Ok. Me preguntan acá, estamos sin micrófono, ¿qué tan importantes? Son importantes siempre y cuando las des como un soporte, como un adicional. Pero si queremos solucionar un tema de una deficiencia, solamente con foliar, te lo que decir, o sea, si eso abajo no tiene la concentración adecuada, no está con las condiciones del suelo, pero adicional hoy es lo que mostramos, no tiene la raíz adecuada, no le haces. No te puedo nombrar el grupo en el que acabamos de terminar un gran ensayo casi de un año. Y lo que encontramos al final fue eso, tristemente.
que se le metía y se le metía lo que subiera mínimo, porque es que el calcio se necesita abundantemente. Cuando tú tienes una planta bien cuidada, y eso ya es muy poquito lo que le añades. Diferente, ojo, porque a mí me dicen, pero es que yo he visto en zinc, en hierro. Pues señores, es que, ¿cuál es la concentración de calcio en hortensia? Ustedes que son los expertos. Sí. No sé, yo no sé, no quiero, pero normalmente en las plantas está entre 700 partes por millón hasta 1500. ¿Sí? Ojo, estoy hablando de calcio. Cuando ustedes van a zinc, te está diciendo que son 20 partes por millón. Es decir, cuando vas a un micronutriente, una aplicación foliar de un micronutriente, sí te puede dar exactamente lo que necesitas. Pero con calcio hay que aplicar muchas veces, mucha cantidad, pero vuelvo y lo repito, si abajo no está organizado el tema bien, difícilmente vas a llegar a lo que quieres. ¿Listo? ¿Quedó claro? Quedaron callados. Señor, dime. Sí, claro. Claro, claro. Ese ya es otro tema de explicarte cómo empiezan los ácidos polihidroxicarboxílicos a llevar el calcio. Te lo pongo así para que terminemos el ejercicio. Cuando tú vas a hacer una columna, necesitas varilla y cemento. Y nosotros por alguna razón solo pensamos en las varillas, que es el calcio. Pero el que genera toda esa cadena son los poligalacturonatos. Entonces, si tú no le colocas eso y no le tienes una buena cantidad de poligalacturonato, claro, claro, va más allá de eso. Es lo que llaman ahora es la teoría de la cubeta de huevos. O sea, y tenemos una microscopía, te las puedo mostrar, de que los tejidos que tienen mejor poligalacturonato, tú ves las células, son mucho más gruesas las paredes, mucho más organizadas. Y claro, cuando vas a una post cosecha, ese es el resultado final. Y eso, te lo digo, nosotros que somos una empresa de innovación e investigación, hasta ahora lo estamos empezando a estudiar, para tenerlo muy claro. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias. Dime, Julio. Sí. Obvio. O sea, el concepto de calcio foliar es un aporte adicional, pero el grueso está abajo. Y está abajo no solamente pensando en las partes por millón de calcio. Exacto. Pero en menores, en micronutrientes, sí se puede. Listo, muchísimas gracias. Vamos.